están? Bienvenidos al video de hoy. Vamos a traer al canal por primera vez a Steven Tyler. Así es, vamos a desglosar y analizar la voz de Steven Tyler en Dream On. En esta presentación está junto con Slash, así que seguro es interesante. Es del 2014. Steven Tyler, cantante de Aerosmith, por cierto, dato de color que no tiene nada que ver, pero en mi fiesta de 15 entré con la canción I Don't Wanna Miss a Thing de Aerosmith. Es un tema muy hermoso y en ese momento estaba obsesionada con el tema. Nunca metí tanto la lupa en la voz de Steven, sé que es un cantante de la pucha madre, pero vamos a meter el dedo en la llaga para todo, vamos a analizar a fondo cómo canta, cuáles son los recursos de Steven Tyler. Por acá te voy a dejar una lista de reproducción con más videos y análisis de distintos cantantes de rock y de géneros similares que hice acá en el canal para que puedas ir a hacerte una maratón. Y por acá te voy a dejar todas mis redes sociales por si querés y si gustas ir a seguirme a cualquiera de ellas. Sin nada más que decir, empecemos. Primero que nada quiero empezar diciendo que esos acordes de Dream On, no son nada del otro mundo, son bastante sencillos dentro de todo, pero te generan como una, no sé si les pasa, como uff, este tema es épico, va a estar bueno, y lo es de hecho. Bien, lo primero que vamos a decir es que su voz arranca tan rota en distorsión. Él hace esa nota en el Fa 4, para mí no es una nota alta, pero para los hombres ya esa mitad más o menos de la octava 4 sí que es una zona peligrosa. Igualmente suena precioso, con mucha distorsión, ¿sí? Con ese color de roto, saturado de la distorsión. Sigamos escuchando. Ese glissando, ¿cómo va? Que se arrastra y llega a el La bemol 4. Ya, igual sabemos que él tiene unos agudos de La. Pero nada, ya empieza como a llamar la atención porque además puede llegar a esos tonos altos en una calidad bastante potente en sus cuerdas vocales gruesas, ¿no? Sube como si nada. Everybody. La bemol otra vez. ¿Vieron cómo abre la boca y cómo tiene la lengua muy visible en el sentido de que la relaja mucho la lengua? Yo creo que también por eso él puede cantar tan alto y con tanta potencia sin problemas, porque él relaja mucho su lengua, no le interfiere en su fonación, ¿no? Se van dando constantemente como unos, bueno, no constantemente, pero bastante seguido, como lo que se suele llamar cracking. Siempre pongo el ejemplo de Sia, porque Sia tiene unos cracking muy marcados, que son como esos quiebres, ¿no? Él los tiene, me pregunto qué tan adrede los hace o si ya le salen así por mala técnica tal vez, no lo sé. Mala o no, o buena técnica, suena impecable este hombre y a mí personalmente me encanta cómo suena. Suena desgarrador, suena como... No hay chance que no te llegue lo que canta. Esa guitarra. Es muy libre vocalmente, ¿no? Como que te haces esos efectos que no son una melodía en sí, tira aire y ya... Pero algo que parece tan sencillo, pero que se nota que tiene una libertad para jugar con su voz. Vocalmente es muy libre, Steven, y me encanta eso de él. Miren la posición de su lengua. Está como casi por encima de los dientes inferiores. O sea, como que supera un poquito o está muy ahí, o sea, muy suelta. Y abre mucho. From fools and from sages.
Me gusta cómo cae con el vocal fry. Modula mucho. Él es un cantante de abrir, ya lo dije, mucho la boca y modular muchísimo. Otros tal vez no lo hacen así. Él sí lo hace, abre mucho. No tiene problemas en mostrar sus dientes, su lengua, toda su boca. You know it's true. Me encanta porque su voz siempre está sonando de alguna manera saturada. Cuando digo saturada me refiero a ya sea por escape de aire, ya sea porque pone frito vocal o pone distorsión vocal, que todo esto se hace de diferentes maneras. Una, si saca mucho aire, que es dejar un poco las cuerdas vocales abiertas, gruesas y abiertas un poquito para que salgan. Otra es el frito vocal, que es juntar en este caso mucho las cuerdas, ¿no? Muy suaves, se juntan muy suave. Y otra es la distorsión que por lo que escucho parece de pliegues falsos, que son los pliegues que están encima de las cuerdas vocales o bandas ventriculares, que con eso genera constricción y genera esa suciedad, los acerca y genera esa suciedad, esa saturación. Entonces siempre hay como un ruido muy saturado en él, pocas veces está limpio del todo, tal vez sí lo vamos a escuchar limpio seguro, pero siempre está esa saturación que a mí me encanta. Bueno, esta es la primera en esta presentación que vemos que rompe tanto. ¿Qué? En el 2.5. Y sí, es muy común que la distorsión esté cuando estás en zonas muy, muy altas, ¿no? En este caso en el Do 2.5, ¿sí? Escuchan esa saturación. Mitad y final de octava 4. Alto, tono alto, mucha saturación en la voz. Bueno, acá el way, fíjense que no tiene, acá está bastante limpio, no está esa saturación y está en su modo más belting, ¿sí? Belting con la boca bien abierta, bien potente la voz. Belting potente, ¿sí? Es un sonido, es una calidad vocal con una voz potente, fuerte. Es increíble cómo puede cantar en belting siendo un sol 4. Para los hombres es una nota súper alta. 2.5. ¿Cómo lanza? Vuelvo a lo mismo. ¡Qué libertad! Levanta un poco el cuello, la postura. ¡Qué libertad que tiene! Wow, es una locura. A mí lo que me llama la atención es cómo él, incluso con esos cracking, esos quiebres, esa distorsión constante, esa voz con furia, con potencia, y cómo su voz dentro de ese sistema de roturas, vamos a decir, se sostiene en sí misma, porque lo que está haciendo es difícil y hasta puede ser poco saludable si uno no lo hace bien. Yo creo que él está muy acostumbrado a hacerlo. No sé si él ha tenido algún problema en su voz en algún momento, si tuvo que pasar por alguna operación. Creo que sí, no estoy muy segura. Si alguno lo sabe, me lo puede dejar en comentarios. Más allá de eso, él sostiene todo este sistema roto, pero lo sostiene muy bien y suena impecable. O sea, no es que se desafina y se desbalancea y hace cualquier cosa, porque es muy fácil pifiar cuando haces todo esto, pero lo hace impecable, me encanta. Es una voz imperfecta en cierta medida a nivel técnico. Si viene un profesor de canto lírico te va a decir todo lo que está haciendo está mal a nivel técnico, pero dentro de este sistema corrupto, dentro de esta imperfección, él suena perfecto para mí. A mí me encanta. Preparémonos porque yo recuerdo que esta canción sube mucho cuando sigue diciendo Dream On. Preparémonos porque es probable que descosa todo. Pucha. Octava 5, mitad octava 5.
Es muy agudo ir al la bemol 5 siendo hombre. Perdón que lo recalque tanto, pero es que es una nota muy alta para un hombre. Vuelvo a lo mismo, cuando se va a tonos muy agudos está muy distorsionado. Acá la técnica que emplea están sus pliegues vocales verdaderos, las cuerdas vocales vibrando, muy estiradas, porque están en un modo, vamos, lo que se puede conocer como voz de cabeza, porque para ir tan agudo y para que suene tan ligerito el tono, está en su voz de cabeza. Pero como le agrega la distorsión de los pliegues falsos, está aproximando, generando constricción con sus pliegues falsos, ensucia, satura esa voz ligerita y suena como una cachetada. Si le sacáramos la distorsión, el filtro de distorsión, sería una voz muy ligerita. Dream on, dream on, que sonaría así medio Mickey Mouse tal vez. Pero al agregarle la distorsión, decís, wow, ¿qué está pasando acá? Fíjense cómo él se va moviendo un semitono y cómo interactúa su mandíbula para ese cambio. Es muy curioso porque ese semitono no está perfecto el cambio luego. En algún momento cala un poco la nota, la desafina un poco al final, pero como hay tanta distorsión, tanta saturación y hay tanto desgarro, no nos importa, es un poco parte del estilo también, ¿no? Medio, como dije antes, ese sistema que está corrupto en la voz. Ahí. Y baja una octava, de la octava 5 baja a la 4, como si nada, ¿eh? Otro modo vocal. Belting en la 4, en sol 4 y baja como de manera medio englissando, baja un montón. Locura absoluta, nunca vi en vivo a Steven Tyler. Me encantaría, creo que es una de esas voces que decís tengo que verlo en vivo alguna vez porque es muy poderoso escucharlo. Imagínense lo que debe ser verlo en vivo. Bueno chicos, espero que hayan disfrutado este desglose de la voz de Steven Tyler. Me pueden dejar en comentarios qué les parece. Se pueden suscribir si aún no lo han hecho y apretar la campanita si se pueden enterar cada vez que hay un nuevo video. Nos vemos la próxima y les mando un abrazo. Chau, chau.